Hello, and thank you for inviting me again. And I'm very happy somehow to open this 2 days workshop regarding geriatric syndrome. We will discuss a lot in the next 2 days. And in order to get into, let us say, the clinical aspect, I thought it was good to introduce a case. And so this is a patient I followed in the past 20 years. Actually, this guy died in 2000. Él murió en 2018. Se llamaba John. Esta es una imagen de él. ¿Cuándo? Cuando tenía 65. Y esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Esto fue el principio de su etapa geriátrica. Yo lo seguía desde mucho antes. Se infectó en el 85. Y como podemos ver, hay algo que muestra que él estaba dentro de un subconjunto de pacientes en donde empezó con estos problemas 20 años antes. Acá tenemos la historia de esta persona. Él se quejaba de disfunción eréctil y a partir del año 2000 tuvo dislipidemia, al mismo tiempo con distrofia y a su vez lipohipertrofia y lipoatrofia, que se revirtió en un cierto punto. Y la lipohipertrofia, su abdomen agrandado, estaba más complicado. Y esta es la epidemiología que me preocupa por la asociación de comorbilidades, y no es por casualidad que en el año 2009 haya tenido diabetes y luego posterior una fractura de cadera, cáncer de ano y CKD, enfermedad hepática crónica, renal crónica. Tenemos que contar la cantidad progresiva de comorbilidades que surgen a lo largo de la vida del paciente, a pesar de haber hecho yo lo mejor por haber tamizar y prevenir todas estas condiciones. Pero la edad era el factor que más impulsaba a toda esta patología. Hay una forma diferente para describir la complejidad de estos pacientes. Como yo les dije, no solamente tenía lipoatrofia, sino que a su vez sarcopenia. Y yo descubrí muchos años más tarde mi diagnóstico inicial de lipodistrofia, pero de hecho esto ya estaba presente y poco a poco esto vemos que esto es como la toma de la masa magra, 7.8 al principio, pero terminaba siendo muy baja algunos años después, en 2013 5.6, y esto estuvo asociado con menor fortaleza en la capacidad de pinzar con las manos, hacer empuñadura, y esto está conectado con la fragilidad. ¿Qué punto me gustaría resaltar acá? El siguiente. La fragilidad como síntoma geriátrico no es algo que sea una nueva enfermedad, además de las comorbilidades, sino que la fragilidad es como el corazón del síndrome geriátrico. Y este síndrome geriátrico está muy interconectado con todo lo demás. Sí, porque tenemos la fragilidad asociada con la polifarmacia, con la incontinencia urinaria, sí, también con la pérdida de fuerza muscular, y también se asocia, sí, con todo lo que tiene que ver con los problemas de movilidad, caídas, etcétera, como pueden ver en las distintas fotografías. Y pueden ver acá la historia de este paciente y pueden ver lo que esperamos. Es que en muchos pacientes, ¿no? Por supuesto que vamos pasando de la toxicidad de los fármacos, las comorbilidades, las multimorbilidades, y seguimos avanzando en cuanto a las complejidades extras del envejecimiento, la fragilidad y la discapacidad en última instancia. El punto que quiero resaltar en el entorno geriátrico con VIH, los biomarcadores tradicionales son insuficientes, no digo ni buenos ni malos, insuficientes para
describir la trayectoria del envejecimiento. Acá, esta foto, bueno, lo fui a visitar al paciente en su propio hogar y pueden ver que hay muchos jugadores clave que se necesitan para cuidar a este paciente, para el tratamiento. ¿Sí? Podemos ver, yo estoy ahí como el director de orquesta, digamos, y hay muchas personas que forman parte de esta orquesta. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el GP, el médico generalista, un paciente, ¿sí? Alguien familiar y también una persona que lo cuidaba y que vivía con el paciente, lo que le posibilitaba enfermar y morir en su hogar en última instancia. ¿Qué sabemos sobre el síndrome geriátrico en general y en la relación con el VIH? Ya les decía antes que muchos síndromes con este síndrome nos muestran que hay algo especial en cuanto al envejecimiento, y acá tenemos los datos que los tenemos con una cohorte de HIV. Sabemos que la fragilidad, el inicio, ocurre a una edad temprana y podemos ver la prevalencia, que es mayor. Incluso lo que es más interesante es que para la fragilidad y la transición, la trayectoria es distinta en personas con y sin VIH, o las que lo tienen controlado, porque hay una gran probabilidad de pasar de una situación de robustez a fragilidad, y la reversibilidad es mucho menos probable. Y si pensamos no solo en la fragilidad, sino todos estos síndromes geriátricos, como anormalidad en la marcha, incontinencia urinaria, la polifarmacia, depresión, deterioro cognitivo, etc., podemos ver la prevalencia del síndrome geriátrico. Es mayor, es más alto en las personas que viven con VIH cuando lo comparamos con aquellos que no lo tienen, por ejemplo. Y podemos identificar la fisiopatogenia de los síndromes geriátricos. Muy difícil es la respuesta, porque los síndromes geriátricos no son enfermedades, sino, modifiqué los datos de este trabajo muy interesante, donde reconozco un papel clave de la fragilidad asociada con el síndrome geriátrico. Y por ahora lo que sabemos es que en la base de la fragilidad tenemos la sarcopenia, y hay distintos factores de riesgo, por ejemplo, factores constitutivos, el envejecimiento por sí, el estilo de vida, problemas crónicos y la situación de vida. Por esto la importancia del entorno y con la asociación de poder tener, digamos, una buena salud muscular o la masa muscular magra, y esto se asocia también con menor contenido proteico, menor termorregulación, lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina, la inmunidad menor y mayores procesos infecciosos o inflamatorios. Todo está asociado con un menor tono muscular axial, también una menor fuerza para masticar, ¿sí? Y menor flujo venoso. También tenemos al mismo tiempo mayor osteopenia y mayor probabilidad de fracturas. Todo esto produce a nivel funcional, reduce la movilidad, ¿sí? Hay más caídas, reduce el desempeño muscular y físico. Podemos reconocer que todo esto está en la base de los síndromes geriátricos, sí, y lo interesante sería poder ver las condiciones, dónde trabajar, dónde concentrar nuestros esfuerzos para poder disminuir los resultados o incluso la discapacidad, o incluso disminuir también la mortalidad, y cómo manejar mejor los costos relacionados. La conclusión sería que el síndrome geriátrico reconoce causas múltiples y están muy relacionadas unas con otras. Una vez más, ¿sí? A nivel clínico, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Qué puedo hacer con este síndrome? Bueno, hay mucho por hacer, diría, pero creo que tenemos que concentrarnos no solamente en la mitigación, que han resultado eficaces. Ok, pero esto no alcanza con la población general. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay algo más que esté asociado, por ejemplo, con la terapia antirretroviral? Sabemos que hasta ahora ningún estudio ha resuelto el impacto de la terapia antirretroviral en los síndromes geriátricos. Y el punto acá es ¿qué puedo hacer con la gestión de la polifarmacia? Bueno, se describe
¿Pero qué? ¿Hay algo, hay un papel que le podamos asignar o un manejo diferente en cuanto a la terapia antirretroviral en este tipo de contexto? ¿Puedo reducir el costo? ¿Puedo tener un solo régimen? ¿Puedo usar quizás fármacos de duración prolongada para reducir el impacto de la polifarmacia? Deterioro cognitivo. Sabemos que la misma terapia puede tener repercusiones en cuanto al deterioro cognitivo futuro. ¿Hay algún efecto diferente o algún resultado diferente que podamos obtener en cuanto al deterioro cognitivo o los problemas de sueño que afectan a las personas que viven con VIH? ¿Qué podemos hacer también para mejorar esta situación? ¿Qué pasa con las caídas, las fracturas? ¿Hay algo asociado con esta terapia antirretroviral que podamos modificar para reducir el riesgo de caídas y fracturas? ¿Y en qué medida puedo implementar programas de medicina geriátrica en lo que hace a la prevención? La sarcopenia, ya les dije que reconozco varios años después del reconocimiento de las atrofias, pero presuntamente, ¿qué pasa con la toxicidad que estaba presente? También podemos ver un impacto en la masa magra. Por último, ¿qué pasa con todas las cuestiones metabólicas, quizás asociadas con problemas de malnutrición o con obesidad y sobrepeso? Esto también se encuentra muchísimo en un contexto donde nos preocupamos mucho sobre la obesidad, el crecimiento de la obesidad, y no queda claro si esto se puede encontrar también en personas de mayor edad. Estos son, digamos, sugerencias, ideas para pensar más acabadamente cómo junto con los especialistas geriátricos podemos hacer algún tipo de aporte para gestionar mejor el síndrome geriátrico. El punto que quería poner de relieve es que tenemos que trabajar en un enfoque de medicina de precisión. Medicina de precisión significa prevenir, predecir, pero sobre todo personalizar. Un enfoque participativo que esté en el centro, tenga al paciente. Hay que involucrar al paciente, y querría concluir con este estudio interesante, con una frase de George Bernard Shaw: no trate de vivir por siempre, no tendrá éxito, sino que hay que tratar de reducir el síndrome geriátrico y mejorar la calidad de vida de aquellos que viven con el VIH. Muchas gracias por su atención.